México a Bolivia y Madre Tierra, Pachamama original, madre de todas las batallas, incluidas las guerras santas y otras tantas de diabólico final. Ay, madres mías, madres rastreando las caricias escondidas, madres curándonos a todos las heridas, gritándonos cuando no había ni una salida, ni una mano, ni una voz. En el cantero hay madres selvas y se ubica la madre patria entre Francia y Portugal. De puta madre son los triunfos y las risas, y de las madres de la plaza, la justicia y la verdad. Ay, madres mías, madres que fueron por sus hijos bien paridas. No pude hacerles la canción que yo quería, porque el dolor hoy todavía me deja mudo este desnudo corazón. Ay, madres mías, no todo el pueblo las abraza en estos días. Vayan con Dios las almas desagradecidas, que yo me voy con alma y vida a dar la vuelta eternamente alrededor de las pirámides que construyó su amor. Bueno, con este homenaje de ese grande que es Ignacio Copani. ¿Cómo produce ideas? Yo le tengo una envidia a este que hace una canción por día. Qué capacidad que tiene Nacho, ¿no? Vaya toda nuestra solidaridad con Eve Bonafini. Yo la verdad que tengo un sabor amargo en estos días, porque bastante dolor debe tener Eve Bonafini con la traición y la delincuencia de Jock Lender, como para que no me gustó que el resto de los organismos o algunos de los organismos le salieran a pegar como sin un tiempo de llanto y luto. Déjenlo a los otros que seguro le querían pegar de hace tiempo, desde que empezó. Pero las otras cuentas arreglémoslas en voz baja, me parece, ¿no? Como había sido en voz baja hasta ahora las diferencias que tenían. Creo que sí, que no hay otra cosa que, bueno, pensar como vos, Eduardo, ¿no? Que ya bastante son los palos del enemigo como para tener fuego amigo, como se dice, ¿no? Yo pienso que hay un intento de revertir los hechos. Es decir, los hechos están allí y seguramente están demasiado cerca como para verlos en perspectiva, pero yo la veo a Eve como una víctima. Es decir, esencialmente como la principal víctima de esta situación, ¿no? Está la justicia, ella misma ha proclamado la voluntad de que la justicia intervenga, y me viene como una frase a la mente, una letra de tango, ¿no? Que dice: la araña que salvaste te picó. Y es así. Es decir, creo que Eve ha sido siempre una transgresora. Eve fue parida por sus hijos, como lo dice Copani muy bien, es una hermosa imagen. Y siempre fue una luchadora. Uno podría acordar con ella o no en muchos de sus argumentos y en el modo de hacerlos, pero ha sido una formidable incorrecta por su capacidad de lucha. Y entre las incorrecciones está esto de haber puesto bajo el ala a un hombre controvertido, a Jock Lender, ¿no? Por eso
no, sin juzgar, sin tener el dedo largo incluso con él, que no ha sido condenado todavía, me aparece esta imagen de la araña que salvaste te picó. Y sí, perdón, Jorgito, dale. No, quería decir que anoche lo escuché a nuestro querido amigo Orlando Barone y que se refería a algo a la tragedia de Electra, ¿no? En la cual Orestes y Electra, los hermanos, matan a su madre, a Clitemnestra, y que es como que, bueno, que Joclender mató a su madre primero asesinada a su cuerpo y ahora mata a su segunda madre. O sea, es un doble matricida, ¿no? Mata 2 veces a la mamá, a la persona que le da el ser. Pero aparte, el daño que se ha generado a toda la construcción social que se empleó para poder trabajar sobre el flagelo de la desocupación, porque yo quiero decir que estos programas de las ONG eran programas de inclusión social, primero que nada, más que de construcción de viviendas. La construcción de viviendas era el pretexto para incluir socialmente a gente que no tenía trabajo. Se las capacitó primero, se las capacitaba... Sí, era como un pequeño New Deal que hizo, ¿no? Un pequeño Pero no, New porque hay Deal. otros... Jardín de infantes, jardín maternal. Pero no solo sueños compartidos. Alfabetizaba. Todas las cooperativas o las ONG que han trabajado en esto. Y aparte, yo quiero decir una cosa, y con esto no va. Si hay por alguien que yo puedo poner las manos en el fuego, porque lo conozco desde que tengo 18 años, hemos estado en lugares muy distintos en la política, pero hemos charlado muchas veces en la vida. Y yo juro que de las horas y horas y días de charla con Abel Fatala desde el año 76, 77 que lo conocí, yo ya no gobernaba pero jamás hablé con Abel alguna vez de un negocio económico. Son tipos que son de vocación política profunda y que hoy se vea enredado en todo este tema. Yo, toda mi solidaridad con Abel, a quien conozco de hace muchos años y a quien no creo que pueda estar en nada raro. Por eso creo que acá la picardía estuvo en lo que quedaba dentro de después de construir, porque no hay cuestionamiento sobre casas no construidas. Lo que pareciera ser que ocurre, en primer lugar está el dinero del Estado, las casas construidas, y pareciera ser que el delito, el punto vulnerable, y habrá que demostrarlo, está precisamente en una estafa, tanto a la Fundación como al Estado. Es decir, digamos, por lo cual no es el Estado ni la Fundación ni el responsable, es exactamente lo contrario, es la víctima. Por supuesto hay un intento de revertir esta lógica y transformar con finalidad política a las víctimas en culpables. Y lo cual constituye un hecho verdaderamente bochornoso, pero estamos acostumbrados. Y la paradoja, ¿no?, de que hasta el día de hoy los medios concentrados no le daban lugar a los organismos de derechos humanos en sus páginas, y ahora todos, cada vez que algún organismo habla en contra, se desmarca de las madres, le dan la tapa que nunca les dieron cuando reclamaron por la identidad de los hijos de Ernestina de Noble, la tapa que no le dieron cuando durante 35 años lucharon por recuperar la identidad de sus familiares y saber la verdad. A ver, y en la justicia. Argentina le hemos perdonado, y lo digo, le hemos perdonado a Borges haber aplaudido los fusilamientos del 56, le hemos perdonado a Sarmiento, el conjunto de la sociedad, la corresponsabilidad política de... No ahorre sangre de gaucho. Eso, no ahorrar sangre de gauchos, el degollamiento del Chacho Peñalosa. Es curioso cómo quienes han perdonado una sociedad capaz de perdonar eso, hoy cultive una impiedad tan vacía de justicia como es el intento de comprometer a Eve en este episodio. Perdón, y a Cristina, Sí. que es la destinataria final de todo esto a través de Eve. Bueno, pero creo seamos, que está absolutamente... Seamos digamos, claritos, que eso ¿no? ya eso es una... Seamos claritos. Eso es una misión imposible. Está bien, digamos. pero hay que Quiero decirlo, hay que decirlo. En esto los quiero invitar entonces ahora a que, respecto a lo que dice Jorge sí, Schusel, claro, lo que me habías contado. esto voy a asumir las responsabilidades que me tocan. Jorge, Agárrense que Valdés, Jorge Cosia me invitó esta semana, creo que era el día lunes o martes. Los lunes. Un coloquio que organizó la Secretaría de Cultura, que organiza, pero está todavía abierto, la Secretaría de Cultura con intelectuales, coordinado por ellos, y de allí yo fui con mis cámaras y me robé, la verdad,
una exposición, a mi entender, estaba Jorge, que un día vamos a mostrar, o le vamos a hacer, sí, porque me pareció una gran exposición de Jorge sobre peronismo y kirchnerismo. Ernesto Laclau, que es quien hace de coordinador de estos encuentros. Bueno, en realidad el ciclo se llama Debates y Combates, y es un ciclo cuyo nombre está tomado de un libro de Ernesto Laclau. Recordar que Ernesto Laclau es uno de los grandes filósofos contemporáneos, un verdadero referente del pensamiento orientado a la política y orientado a la interpretación de la actual etapa política en América Latina y en la Argentina. Así que en todo el ciclo, que tiene 3 grandes conferencias, la que vos mencionás es en la que estuvo Laclau, Zanini y yo. El que se robó y asume la responsabilidad de estas imágenes, de quien a mí me gusta aquella, quien me parece que hace suyo ese pensamiento, esa idea de Eva Perón, que era pensamiento en acción, ¿no? Uno de los funcionarios más importantes desde la fundación del espacio kirchnerista es Carlos Zanini, y estaba en esa mesa redonda, y lo que vamos a ver es la primera parte de la locución que hizo Carlos Zanini allí en la Casa del Bicentenario, y todas las responsabilidades corren por cuenta de quien habla. Muchas gracias. Yo quiero ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Tengo un título larguísimo que dice Peronismo y Kirchnerismo, continuidades, rupturas, claves e innovaciones en las identidades políticas nacionales y populares de la Argentina contemporánea. Y soy prácticamente un desconocido. Les cuento una anécdota. Ernesto pensaba que yo era un hombre de cabello blanco y patillas largas. Lo que me hace recordar a mi madre, que me decía siempre: Carlos, ¿vos te teñís? Y yo le contestaba invariablemente: no, vieja, nunca me voy a teñir. Pero esto es para que ustedes vean lo dificultoso que es, porque a esto se suma que yo tengo un horario para volver a la Casa Rosada a trabajar. Así que tengo un título largo, no conocen ustedes de mi oratoria, ni van a tener quizá indulgencia, y tengo poco tiempo para desarrollar lo que quiero que sea alguna idea que ustedes puedan recordar después. Así que se dan cuenta que no es para excusarme, no es para quitarle el cuerpo a la responsabilidad de haber venido, que estoy encantado y muy halagado, sobre todo del auditorio y de la compañía en la mesa. Pero se darán cuenta ustedes que parto con 10 menos. Digo, no puedo referirme a todo el título. Voy a elegir una palabra, la clave. Después voy a recurrir, no se asusten, a una lectura, y por último pondré algún ejemplo. Si al final les queda algo y ustedes pueden predicar sobre ese algo, yo me voy a dar por satisfecho. ¿Cuál fue la clave? Porque es evidente que en el 2011 estamos mucho mejor que en el 2003. Hay distintos matices, habrá distintos balances, pero creo que nadie en la Argentina seria, en la Argentina que vivimos, en la Argentina real, puede negar esta afirmación mía. En el 2003 estábamos peor que en el 2011. En el 2011 estamos mejor que en el 2003. ¿Y cuál fue la clave para producir este cambio en la Argentina? Yo creo que hubo un punto que fue central, que fue reubicar a la política y a las convicciones en el centro de las decisiones. Esto probablemente pueda ser discutido, pero no sé si habrá algún argumento que pueda voltear este. La clave fue que Néstor Kirchner tomó las decisiones en la presidencia haciéndose cargo de la historia argentina, de su propia historia como argentino, de sus ideas y convicciones, y poniendo a la política en las decisiones. Y digo, ¿éramos conscientes en el 2003 que la cosa pasaba por ahí? Sí, éramos conscientes. Y Néstor lo dijo ante la Asamblea Legislativa el 25 de mayo del 2003. Yo le quería contar a, a cosa, y no me dejó contarle para no contaminar su discurso, que Néstor, 25 de mayo del 2003, 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 25 de mayo del 2003,
en el mensaje presidencial que está en este cuadernillo, en el 2003, se hace un interesante balance de lo que había sido la política desde los 80 al 2003. Se intentó reducir la política a la sola obtención de resultados electorales, el gobierno a la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder económico con amplio eco mediático, al punto que algunas fuerzas políticas en 1999 se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses. El resultado no podía ser otro que el incremento del desprestigio de la política y el derrumbe del país. En este nuevo milenio, superando el pasado, el éxito de las políticas deberá medirse bajo otros parámetros en orden a nuevos paradigmas. Debe juzgárselas desde su acercamiento a la finalidad de concretar el bien común, sumando al funcionamiento pleno del Estado de Derecho y la exigencia de una efectiva democracia, la correcta gestión de gobierno, el efectivo ejercicio del poder político nacional en cumplimiento de transparentes y racionales reglas, imponiendo la capacidad reguladora del Estado, ejercidas por sus organismos de contralor y aplicación. Un gobierno no debe distinguirse por los discursos de sus funcionarios, sino por las acciones de sus equipos. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Nosotros teníamos plena conciencia de que nuestra llegada había sido posibilitada por un gran accidente en la historia, que era la caída en el 2001 y el que se vayan todos. Sí, teníamos conciencia de la debilidad de nuestras propias fuerzas. Habíamos perdido en la primera vuelta y teníamos que gobernar ese país que estaba cayéndose una vida. Si pudiéramos reducir la política a una ecuación matemática y pudiéramos comprender el periodo que va del 2003 al 2008, yo lo ejemplificaría con dos gráficos. Estos gráficos los que nos tienen acostumbrados los economistas. Yo me diría, durante el periodo de Néstor, ¿cuál fue la variable que más se recuperó? Y no está en los números. La variable que más se recuperó fue la política. Porque él reivindicó desde el minuto cero la capacidad de la política para transformar. Y al llegar al fin de su gobierno, nadie tenía duda de que las decisiones se tomaban desde la política y desde la Casa Rosada. Es decir, que él había cumplido con aquello que había dicho de no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y el gobierno de Cristina, que fue, aunque en la memoria colectiva no se perciba tan rápidamente, de muchas más transformaciones que el de Néstor, la variable que yo elegiría para ejemplificarlo es la que llevó a darle más cuerpo a la política, a darle más poder a la política. De modo que el 10 de diciembre del 2011, el presidente que asuma o la presidenta que reasuma, van a poder decidir desde la política mucho más que lo que podía decidir desde la política en el 2003 Néstor Carlos Kirchner. Y esto, la primera que reconoce esto y lo valora es Cristina. Y yo, no sé si ustedes recuerdan un acto hace poco en el Salón de los Patriotas. Miró los cuadros y en esos momentos en donde se inspira bastante seguido, pero digo, en esos momentos claves dice, si él no hubiera sacado aquel cuadro, yo no podría haber colgado todos estos.
de leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Bueno, esta segunda parte para mí es imperdible. Muestra cómo la política superó a las corporaciones. Los ejemplos de un trabajo que hicieron los jóvenes, creo que de la Cámpora, ¿no? No los nombra o ahí. algunos jóvenes sobre las tapas blancas, las tapas rojas y las tapas verdes que tuvieron de los grandes diarios el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, y cómo eso se invierte en términos políticos, es la mejor explicación que he escuchado. A ver, doctor Zanini, que no se enoje porque lo estamos mandando en nuestro programa. Creo que lo que sí tenía Néstor en el minuto inicial y que sigue teniendo Cristina es, con una profunda raíz en el peronismo, la clara idea de que con el peronismo solo no alcanza y que es necesario tirar hacia el futuro, buscar la modernidad y ampliar las fronteras. Nosotros, en aquel momento había alguna frase que hablaba de que la política debía darse en el marco de derribo de fronteras partidarias para construir hacia otras ideas, con la diversidad, con la pluralidad. Creo que eso también formó parte de la clave, pero creo que es una derivada de este punto central, revalorizar la política. Y digo, además de este ejemplo de los libros o de la propia realidad que conocemos, habría que buscar otro para que ejemplificara, a ver si es cierto que la política como clave ha sido también la clave de las batallas que el gobierno ha podido dar con éxito hasta la fecha. Yo elijo, fíjense ustedes, algo que ha querido pintarse como la pelea de Clarín con el gobierno o del gobierno con Clarín. Yo creo que ahí hay, en el nombre de esa pelea, una manipulación muy grande. En realidad no es el gobierno el que pelea con Clarín, no es Clarín que esté peleando con el gobierno, es Mañeto que está peleando la democracia. Porque lo que debe entenderse es que la construcción mediática de una realidad que él quiere hacer, en realidad, lo que trata es de someter a la política a sus designios. Y esto es lo que le provoca irritación. Esto es lo que exasperó a ellos a dar esta pelea. Y digo, una prueba de que la política se fortaleció y logró objetivos es un examen de esta supuesta pelea Clarín-Gobierno, que en realidad es la pelea de Mañeto con la democracia, es la pelea del poder concentrado de la economía para imponerle a la política cuál es su papel en un país como la Argentina. Hay un grupo de jóvenes que preparó un cuadro. Vamos a seguir con los cuadros y quede claro que no quiero convertir a la política en matemática. Busco eso para probar alguna parte de mis dichos. Digo, se tomaron el trabajo de tomar mes por mes, semana por semana, los titulares del diario Clarín. Pintaron de verde los que podían ser tomados como favorables al gobierno y de rojo los que eran contrarios al gobierno. Entonces lo tiraron sobre un calendario desde el 2003 a la fecha. Y ese cuadro, diría, tiene un resultado a simple vista engañoso. Pareciera que, digamos, es verde en el comienzo del gobierno de Néstor, se va poniendo un poco más mezclado de colores hacia el final, y con Cristina es decididamente rojo. Yo digo, llega al rojo punzo. Sin embargo, si en otro cuadro ponemos lo que expresa la adhesión al gobierno, vemos que sin que importara el color de las tapas, el prestigio de la política y el prestigio de Néstor y el de Cristina fueron en ascenso. Y esto me lleva a decir, en la Argentina nos habían hecho creer que no se podía gobernar con 3 tapas de Clarín en contra. Y muchos, desde la política, lo habían asumido. Y todavía hoy hay políticos que lo tienen tan en la carne que siguen con ese temor. Y yo digo, estos cuadros dan la buena noticia de que la política triunfó sobre eso. ¿O no está claro que Clarín ha tenido una gran pérdida de credibilidad, una gran pérdida de protagonismo y fundamentalmente ha dejado de construir la agenda de la política en la Argentina?
para por lo menos una gran cantidad. No es que el señor Mañeto no quiera seguir armando fórmulas en contra del gobierno, que rompen historias partidarias, que juntan lo que termina siendo un rejuntado con tal de hacerle un daño al gobierno. Digo, ¿dónde estuvo la clave para que Cristina esté en un nivel de aceptación y en un nivel de aprobación a su gestión que supera los mejores tiempos de Néstor? Pero además está mejor que cualquier candidato a presidente en todos los distritos del país. Y sin embargo, es claro y evidente que ha tenido tapas rojas nada más, tapas en contra. Esto es lo que rompe la idea de la dependencia de los políticos respecto de los grandes empresarios mediáticos. Esto es una muy buena noticia que yo quiero compartir con ustedes, porque fíjense que en la medida que más el gobierno hace, menos necesita de tapas verdes para poder. Porque ¿cuándo se da la eclosión? Cuando la gente comienza a percibir todo lo que el gobierno hizo. Porque este gobierno, el de Néstor, el de Cristina, esta construcción colectiva de la mayoría de los argentinos que queremos a la patria, es una construcción que tiene muchas cosas para mostrar. Y yo no quiero pasar a enumerarlas acá, pero por donde vayan, en cloacas, en agua, en casas, en autopistas, en aeropuertos, en puertos, en lo que se les ocurra, en escuelas, van a ver que ha sido una tarea impresionante. Y esa tarea impresionante es la que ha servido de escudo a Cristina para enfrentar estos ataques. Y se da este fortalecimiento de la política en un momento muy importante de la historia mundial. Porque digo, muchos, los que hemos estudiado abogacía, sobre todo, vamos a tener que repensar desde otros paradigmas hasta el derecho. Nosotros, los que hemos estudiado en la Argentina en la década del 70, del 80, hemos recibido una información que trata de que veamos en el Estado un cuco que le va a hacer mal al ciudadano. Y esa realidad, que era un poco hija de aquella lucha contra el feudalismo, de la burguesía, tiene hoy otras características. Yo digo, ha habido un fenómeno de empequeñecimiento de los estados frente a las corporaciones, que es la característica actual. Ni estados como Estados Unidos, ni toda la Comunidad Económica Europea pueden desde el Estado imponerle a las corporaciones financieras, a las corporaciones de venta de la guerra, a ninguna corporación, ningún tipo de conducta. Antes bien, son como hojas al viento ante la voluntad de esos poderes concentrados. Entonces, el Estado que debemos reestudiar es el único lugar desde donde, desde el bien común, se puede tratar de reparar, reconstruir, proteger, ayudar, promover. Y por eso esta revalorización de la política, que ha sido clave en la Argentina, tiene que ser la clave para cambiar en el mundo. Basta de combatir la crisis con el remedio que nos dan los que la provocaron. Esta crisis tiene una salida, que es la salida que tuvo en la Argentina, sin transferir el ajuste a los pueblos, que paguen la crisis los que la provocaron, y cambiando las cosas para que impere más la igualdad en el mundo. Esto es el sentido que tienen que tomar los acontecimientos, y en ese marco revalorizar la política como un lugar de participación de todos, en donde todavía se puede decidir desde el voto, un hombre, un voto, es la única clave para poder transformar desde el bien común la realidad. Porque no esperemos que las corporaciones la transformen para el bien común, la van a transformar para sus beneficios. No esperemos que Clarín mejore a la Argentina. Debemos mejorar la Argentina a pesar de Clarín. Y yo creo que me he extendido un poco más de lo que debía y quería dejar esto. Participen en la política, interésense de la política, porque es el único lugar desde donde podemos ayudar a los demás. Es el único lugar
desde donde nuestro trabajo puede fructificar en cosas que ayuden a los demás. Porque en el mundo que viene, para el ejercicio de los más mínimos derechos laborales, sociales, de cualquier tipo, sin el Estado, los más expuestos, los que más tienen para perder, son los que menos tienen. Y esa es una tarea que realmente necesita de muchos brazos, de muchas mentes. Y yo ahora les termino diciendo la verdad. Yo no vine aquí a hablar, vine a buscar predicadores, vine a buscar gente que salga a dar la buena nueva. Mejoramos respecto del 2003, vamos para más, vamos a seguir mejorando, tenemos muchas esperanzas y tenemos mucho futuro. No dejemos que se frustre, participemos en la política, démonos la tarea de convencer por lo menos a uno de los que tenemos cerca. Yo no conozco otra manera de hacer política. Tratar de convencer al otro, no para que piense como uno, para que camine junto a uno para poder hacer los cambios. Todavía no hemos concretado todos los cambios, pero vamos por el buen camino. Muchísimas gracias. Muy bueno. ¿Le gustó Yusei? Primera vez que lo oigo a Zanini. No es un tipo que tenga un perfil público, ¿no? Bueno, yo le No lo hice vi una nunca. trampa, pero vengo, como soy un soldado saninista Un predicador. decidí que él dijo que convocaba que a los que estábamos en esa charla nos transformemos en predicadores. Y creí que la mejor manera de ser predicador, sin que se entere mi amigo Jorge Cosia, que tuvo la gran virtud de invitarme a este ciclo y que ahora le voy a pedir después que explique cómo sigue el ciclo, es transformarlo esto en programa televisivo. Este programa televisivo, subirlo mañana mismo a YouTube, a Internet, para que cada compañero, para que en cada lugar, para que en cada casa compañera, como le gusta decir a Gabriel Mariotto, puedan trabajar con este material que me parece un trabajo un debate extraordinario. En los próximos vamos a ver el de Jorge Cosia, el de Ernesto Laclau. Jorge, no porque estés acá al lado mío, pero debo decir que me maravilló la conferencia que diste sobre peronismo y cómo ensamblaste con las diferencias con el kirchnerismo. Así que en otro momento, un día que Cosia se haga la rata, como suele viajar permanentemente, tendremos vía satélite. lo vamos a tener vía de esa gran disertación que por ahí en alguna de las efemérides peronistas vale la pena escuchar. Bueno, para mí ha sido un honor. Es fantástico integrar una mesa, poder predicar y poder aprender. Porque uno aprende, sigue aprendiendo. Estar con Zanini, estar con Laclau, haber estado con Juan Manuel Abal Medina en la primera de las exposiciones, ha sido fantástico. Está la de Juan Manuel, que dio un discurso magnífico. Ya me buscaré y voy a dar un dato. filmación. La gente va a poder leer este material que sale publicado, especialmente esta charla, en el diario Tiempo Argentino el fin de semana. El domingo. Creo que el domingo, sí. Bueno, pero Por nosotros le ganamos último, de mano el en día los videos. lunes a las 18 horas está la última charla en la que van a participar Gianni Bátimo, uno de los más grandes filósofos contemporáneos. Va a estar también otro gran filósofo y psicoanalista, el amigo Jorge Alemán, actual agregado cultural en la Embajada de España. Y bueno, Y Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, que es el padre de Debates y Combates. Y bueno, yo como anfitrión de la casa y moderadora, Marcela Cardillo, que es la subsecretaria de Cultura. Bueno, y esperemos que el pastor Valdés asista. No solo voy a asistir, si voy a ver si esta vez me dejan entrar con cámaras al haber cometido pero es un orgullo poder pasar esto por la televisión argentina. Vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a homenajear el 12 de junio, que fue el último discurso que dijo el general Perón antes de morir en el año 1974. ¿En qué contexto fue ese famoso discurso, ¿no? De llevo grabado en mi... Y lo tenemos a César Litvin, que es un historiador, estudioso, publicista, bueno, muchas cosas, un hombre muy respetado por quien habla. Vamos a un corte y volvemos. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña.
agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas que más que mías son del pueblo argentino, nosotros las defenderemos hasta el último aliento. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Bueno, en este marco y agradeciéndole a las imágenes que son de Coco Blaustein, el director de Cazadores de Utopía y que a su vez es un seguidor de nuestro programa, y aquí le agradecemos esto, ese 12 de junio de 1974 fue el último discurso de Perón, ¿no? Fueron los dos últimos discursos de Perón, porque en realidad, para entender este discurso que acabamos de ver, este final, que todo el mundo recuerda en general por esa musicalidad final, por decir que... Como una despedida, ¿no? Que suena despedida, de hecho, estaba claro que era una despedida, porque primero habla de que ya en su retina, o sea, esa parte no está tan recordada, pero... Llevo grabado en mi retina... el espectáculo maravilloso de este pueblo que ha venido. Pero en realidad todavía empezó a la mañana de ese mismo 12 de junio, con un discurso muy duro de Perón, que lo dio en el Salón Blanco, alrededor de las 11:30 de la mañana, y fue un discurso... Porque había empezado a aparecer el desabastecimiento, o sea, los sectores concentrados empezaron a faltar cosas en los supermercados, en los almacenes. Pero no es una descripción, voy a tomar la licencia de decir, simplemente porque la memoria no me alcanzaría, cómo empieza el discurso del 12 de junio de la mañana de Perón. Dice, como ha sido mi costumbre, hoy deseo hablar al pueblo argentino sin eufemismos y sin reservas mentales. La información con mi sentido de realidad me dice que en el país está sucediendo algo anormal a lo que debe ser la marcha pacífica y serena de tranquilidad del país. Y empieza a partir de ahí, bueno, a hacer una descripción de la situación del país de esos días. Primero hace alusión a la violencia y después... le dedico un capítulo fuertísimo a lo que en ese momento estaba sucediendo, que era el fracaso o un intento de hacer fracasar lo que había sido el pacto social. Que era el basamento fundamental del gobierno de Perón. Era el basamento de lo que venía a ser Perón o lo que venía a ser Perón en esa... Que el pacto social era el acuerdo de sindicalistas con la CGE. Empresarios. Básicamente con la CGE, que era el sector empresario de lo que podríamos llamar la burguesía nacional, con alguien que conocía muy bien Perón, que era Gelbar. Gelbar, su ministro de Economía, José Gelbar. Su ministro de Economía, que además lo conocía desde los años 50, así que era una relación que habían alimentado mutuamente Perón y Gelbar. Ya habíamos tenido el suceso para este momento de la muerte del asesinato de Rucci, que había puesto obviamente en cuestión el tema del pacto social, porque era uno de los pilares. Sin embargo, bueno, el pacto sigue funcionando. Pero quien sucede a Rucci en ese momento es Adelino Romero, que duró poco tiempo, muere ahí mismo también, tiene muerte natural. Una muerte, por lo menos fue inesperada la muerte de Adelino. La cuestión es que ese Perón es muy duro en la descripción, muy duro con los sindicalistas, muy duros con los empresarios, duro con... En realidad fue una descripción descarnada de lo que era la Argentina de esos días. Eso es por la mañana. Eso es por la mañana, y casi sonó una especie de decir, bueno, o me banca el pueblo, a quien en el fondo se dirigió siempre Perón. Pero cuando uno lee los discursos, y estos particularmente, tanto el de la mañana como el de la tarde,
él hace referencia a que su único sostén es el pueblo. Pero quiero decirte una cosa. Perón habla a la mañana, pero no estaba prevista esta movilización. O sea, la movilización es espontánea, como decir, vamos a apoyar a Perón porque Perón tiene razón, porque había desabastecimiento, la gente se estaba dando cuenta que había un boicot a ese pacto social y fue abrumadora la multitud. Fue una decisión espontánea de la gente, salió la gente a la calle, rápidamente, como suele ocurrir en estas oportunidades, las organizaciones gremiales que eran en aquel tiempo que eran bastante más poderosas que lo que hoy, por ejemplo, es, las 62 organizaciones, convocó a la Plaza de Mayo y durante varias horas, porque Perón sale al balcón a las 17, durante toda la tarde se fue llenando la Plaza de Mayo, con mucho espontaneísmo y con la decisión de salir a bancar al líder, porque lo que había planteado Perón en el fondo en su discurso matutino era o están conmigo o díganmelo, porque de alguna manera, bueno, que venga alguien que sepa hacer mejor las cosas que lo que yo lo estoy haciendo. Este era un poquito lo que... Yo quiero hacerte una pregunta. Sí. El 1 de mayo del 74, es decir, muy poco 40 tiempo. Días antes, muy poco tiempo. El tema fue la violencia. Pero me parece que este 12 de junio el tema fue el modelo político-económico. ¿Me apoyan mi modelo político-económico? Básicamente sí. Él hace una descripción general. Quien se tome el trabajo de leer el discurso completo, tanto uno como otro, va a ver que no hace en ningún momento hace ninguna alusión primero a nadie en particular, no habla, por ejemplo, no hace una referencia específica o estricta a ninguna organización juvenil que hubiera quedado como resabios de aquel 1 de mayo, digamos que fue sin duda un 1 de mayo complejo, difícil, con un montón de consecuencias que creo que a 30 y pico de años de sucedido, porque todo ya estamos pasando las 3 décadas, ¿no? De todo César, eso. Vamos a un corte Sí. y seguimos en el próximo bloque analizando. No? Seguimos. Y quiero escuchar la Cosia, que sabe mucho más que yo de peronismo. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Bueno, seguimos acá con César Lidwin, analizando este 12 de junio que estamos celebrando en estos días. El 12 de junio, que también por ahí fue la fecha del Cordobazo también, ¿no? 29 de mayo fue. Eso fue el 29 de mayo. Lo que pasa es que, a ver, mayo, junio, julio, muy poco después, son meses de una, vistos a la distancia y revisando un poco los libros y los diarios. También está el aniversario de los fusilamientos. Había muerto Jaureche el 25 de mayo. Claro. Habíamos tenido el 1 de mayo convulsionante. Un debate enorme en la juventud que se debatía entre los que decían que había que seguir con Perón, los que decían que... Claro, ese era el momento, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, cuando evidentemente Perón tenía un proyecto que, según ese, yo vine a unir, dijo, no vine a separar, y vine a liberar, o sea, vine a desarrollar y a consolidar la liberación, no la dependencia. Esas son frases muy fuertes de Perón. Y en el discurso de la mañana, no en el de la tarde, porque a veces se unen los dos discursos, es cuando Perón dice que su único heredero es el pueblo. Es en el discurso de la mañana. No es en la... No es en el discurso de la plaza, es el discurso que dice, se ha dado una loca disputa por mi sucesión. Perón era absolutamente consciente
con esas palabras estaba diciendo, a ver, a mí me queda muy poco de vida. Y de hecho... ya había ido a Paraguay, ya había vuelto al Paraguay, o sea, ya estaba... ya estaba enfermo. Ya estaba con esa enfermedad que después prosiguió... que era una neumonía. Una neumonía. Una insuficiencia cardíaca. Él tenía una serie tenía una serie de problemas y achaques, inclusive siempre hay una anécdota de un médico vecino en Gaspar Campos, Luqui Lagleise, que no era peronista ni nada por el estilo, pero que una noche, cuando Perón habitaba Gaspar Campos, todavía no era presidente, tuvo un episodio cardíaco que casi se lo lleva ahí y lo fueron a buscar. Y él lo cuenta en una revista Todos Historia, Luqui Lagleise, en un relato muy interesante que siempre vale la pena. Esa enfermedad no fue aquella que la revista El Descamisado sacó la tapa, siempre fue gorila hablar de la enfermedad del general, pero estas semanas, qué cagazo, compañero. ¿Te acordás de esa revista? Sí, cómo no, y además se pueden encontrar las tapas del Descamisado ahora en internet y en tantas... Pero fue esa enfermedad, me parece, porque no era presidente todavía. No era presidente, se supo, los detalles se supieron. También tuvo un problema el 20 de junio, cuando volvía. También en el avión tuvo un episodio... ¿Ah, sí? Coronario, sí, por el disgusto. Al enterarse de lo que pasa, él tiene un cuadro... de lo de Rucci, sí. que se lo No, cuando está volviendo del avión y se entera de la masacre, sí, de la batalla de Sinde, Ezeiza, bueno. A mí me gusta trazar coordenadas para ubicarnos, ¿no? Siempre me gusta poner en... Y vos lo decías, estamos hablando de un episodio que ocurrió hace 26 más 11, 37 años. Y fíjense ustedes la otra relación de tiempo. Perón está hablando en ese balcón en junio del 74, es decir, está hablando 30 años después de su primer gran discurso en el balcón, que fue en julio del año 44, cuando asume como vicepresidente de Farrell. ¿Estamos de acuerdo? No recuerdo exactamente la fecha. Creo que es el 28 de julio que asume como vicepresidente. Allí, al asumir como vicepresidente, porque siempre creemos que él habla por primera vez el 17 de octubre. No. Perón habla a la multitud varias veces. Además, dice que lo dejan hablar antes de llevárselo detenido y esa fue la base por la cual después pudo convocar al Pero eso fue habla en la Secretaría de Trabajo, actual, donde él termina diciendo venceremos en un año, en 10 o en 100, pero venceremos, y se despide. Y fue prácticamente la decisión por la cual lo ponen preso a Perón, porque el tema era que se tenía que ir, ¿no? Que Esto es lo que me gusta, ahora se está poniendo bueno. Y esta me dice corte, por favor, ¿qué corte? Sigamos. Todas estas, bueno, como sabemos, parte de esta historia va a estar reflejada, sintetizada en una película que se llama Juan y Eva, que es un viejo sueño de algunos de los presentes tuyos, César, que César ha aportado con todo su conocimiento y su información, sus materiales. Va a ser quizás un gran homenaje a la historia de amor. A la historia de amor, pero además a un periodo de la historia de un nivel de transformación extraordinario. Está ese discurso, concretamente, hay un fragmento de ese discurso. El de la esquina de Perú y Diagonal, hay un fragmento. Eso fue cuando se puso más lindo el diálogo de esto, el director dice que nos propone que ya a locura plena vamos a ver qué hizo Fabio. Y lo despedimos a César Litvin y lo vamos a traer porque la verdad que estas discusiones me gustan. Me parece bárbaro y con Fabio nos vamos Muchas gracias, César. Una de las cosas más lindas que ha hecho este Fabio, regalo para nuestros televidentes con el silencio profundo de Jorge Schuchen, que traje acá. Porque si digo algo tengo miedo que me digan gorila, entonces mejor me callo. Por favor, señor director, a Schuchen no lo hago callar con este regalo que me hizo Gustavo Vélez del año 64, manual del gorila. Listo. Que aparte es amigo de él, dice que después nos vas a hablar un poquito. Carlos de Penal y Calondi, cuando quieran. Y bueno, que el pueblo está contento y eso es lo que me interesa. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno.
La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de a poco. Chao, que siga. Chao. Muerte no te pertenece, muerte no vengo a buscar. Los pueblos son como un río con aguas de eternidad. Puede guardar las cenizas, yo tengo su corazón, porque él vivió de tal suerte que vivo vive en la muerte. Muerte, guárdate el silencio, mira su voz, me la llevo. Muerte, la lumbre del pueblo sigue brillando en el tiempo. Yo soy la vida, yo soy el vientre, yo soy la historia, yo soy el pueblo. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasan los radicales que la tienen reclara, aunque la fórmula no suene rara. A cambio de romperse pero no doblarse, esta vez prefirieron más bien agacharse para no repetir el 2% que los dejó en un mar de lamentos, y pa' que no les rompan el culo a patadas, eligieron comerse la doblada. Y el que se las puso esta vez es González Fraga. Vuelan cenizas por todo el país, que no son del volcán, sino son de aquí. Son las cenizas incineradas de nuestro querido Ricardo Alfonsín. Qué suerte que ganó Ollanta Humala, porque Fujimori es francamente mala. Pasan Calderón, Piñera y Santos, que son derecha importante, pero al fin no son tantos. Pasan las madres tan apenadas porque fueron traicionadas, y muchos quieren que la cuenta la pague la presidenta que no fue responsable. Es que los delincuentes y la mala gente a veces parecen tipos decentes. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Ya está. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno. Me dijeron que lo van a expulsar del Partido Radical. ¿A mí? Sí. Nunca fui afiliado, aunque fui un largo votante consuetudinario, hasta que una vez vino un candidato que decía que no era aburrido, y ese fue mi límite. Y ahí dije, se acabó mi voto a los radicales. González Fraga, le mando saludos Jorge Yusen. Bueno, lo conozco personalmente, tipo muy simpático. Y fabricaba un dulce de leche maravilloso, lamentablemente no es más de él. Antes que usted nos involucre con sus ahijados, Sí. les quiero pedir, entrando en una cuotita de... Vamos a ver qué dice nuestra mesa internacional. Ah, bueno, y después los sobre, presento. Lo que ha pasado en Perú. A Y ver, después quiero hablar de nuestros invitados de hoy. Sí, señor, sí, señor. A ver, este regalito de Roberto de Biase. Mi cariñoso saludo al compañero Ollanta Humala. Con él soplan vientos de cambio en el Perú. ¡Basta de pitiyanquis y cachorros del imperio! Ollanta puede acompañar en Perú a los trabajadores como hice yo en el Brasil. Esta mesa internacional apoya a Ollanta. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Ahora, claro que Fidel no habló. En realidad, Bueno, esto es gracias a Roberto de Biase, queremos... Que volvió. Hoy lo tenemos en persona. Volvió en el y no estudio. trajo millones. No, y después vamos a ir a comer sándwiches de jamón crudo. Yo quería, es un mensaje para nuestros queridos espectadores. Hoy la mesa iba a ser mucho más grande. Tuvimos como invitado a Carlos Menem, a Mauricio Macri, a Beatriz Arlo y a Chiche Gelblum y a Eduardo Duhalde.
a Carlos Balmaceda y a Gustavo Berger. Ellos son los únicos que aceptaron nuestra invitación, por eso son los que están acá. Así que les agradecemos y que representen hoy a los ausentes y espero que los representen bien, con buena onda, porque ustedes, como se sabe, son los muchachos humoristas y creo que les he dado tema ya para que... Conmigo no, Yuyen, te diría. Bueno, acá están Gustavo y Carlos, mis hijos putativos, mis ahijados. Sí, que ya venimos tanto al programa que la gente, ya no saben qué decir. La gente sale del teatro y nos dice, muy bueno tu programa. Sí. Muy bueno, muy bueno. Te veo siempre, todos los viernes. Para nosotros es un orgullo. Son impostores todo el tiempo. Absolutamente. Son inimputables, no Aparte impostores. quiero decir que, Gustavo, tenemos el orgullo que hemos juntado en este mismo programa. Empezamos con Ignacio Copani, que tiene mucho que ver con ustedes. Sí, también. ¿No? Y esa canción extraordinaria que conmovió a mi amigo Jorge Yusen en su letra y en su contenido. Me dio envidia, Pastor Valdés. Y continuar con ustedes. Así que avante, laburen ahora. Bueno, acá el compañero Balmaceda trajo un... Yo tengo un hallazgo, discúlpame que haya traído esto, ¿no? Pero traje un Juntos Venimos Bien, ¿no? Y es casi una denuncia esto, porque esta frase, primero Juntos Venimos Bien, que te la diga Macri es, ciertamente, a mí me causa cierto resquemor. A mí no sé, pero como me sugirió, juntos acabamos bien. No será, pero vos sabés, será un deseo en de... realidad es un plagio esta frase. Ah, ¿por qué? Se la dijo Horacio García Belsunce a su círculo familiar alguna vez. Y así le fue. Y tenemos el clásico de la derecha argentina, María Eugenia Mauricio, siguen sin usar los apellidos, ¿sí? Recuerdan que antes reconocer un político de derecha era fácil por los apellidos, era Alvear, ¿no? Figueroa Alcorta. Ahora no sabes, claro, ahora no sabes. No, pero los políticos de derecha, vos decías, esto es un apellido de derecha, ¿viste? Ahora no, ahora Mauricio, Francisco, Felipe, Gabriela, no sabés cómo son, porque además no lo dicen. Viste que ninguno se define como de derecha. No, son todos de centro. Es difícil. Igual cuando empiezan a decir algo así como la izquierda y la derecha no existen, son dos categorías abstractas y perimidas, dos teorizaciones. Sos de derecha. Ese es el momento en el que uno puede decir que es de derecha. Yo quería aportar una cosita. Yo vengo escuchando hace mucho tiempo a gente del círculo, los compañeros, diciendo que Macri es nazi, y ya creo que es como exagerar, ¿no? Para mí Macri no era nazi, para mí Hitler era del PRO, ese es otro tema. Qué malo. Hay puntos de comparación entre... Yo siempre, cada vez que vengo acá, Valdés me hace hablar de las comparaciones entre Perón y Jesús, y yo quiero hablar de las comparaciones entre Hitler y Macri. Por ejemplo, Hitler mató a su perro. Rodríguez Larreta, por las dudas, ya se escondió abajo en la cama. ¿Qué más tenemos? No, bueno, Hitler se suicidó, Macri no aprende más, pero Hitler se dejó el bigote porque admiraba a Carlos Chaplin. Y Macri se lo afeitó porque admira a Miguel del Cel. ¿No? Son algunos puntos de comparación que podemos establecer. Hitler, de alguna manera, inventó el Volkswagen, que es un auto, digámoslo, ¿no? También. Macri el Metrobús, digamos, ¿no? Hablando de Alfonsín, de Ricardo Alfonsín. Muy bien, Eduardo, porque fíjate que uno lo ve y tiene los bigotes de Raúl, tiene los trajes, los mismos trajes de Raúl, tiene la misma voz de Raúl, pero no es Raúl. ¿Viste? Yo creo que Ricardo es como un Raúl comprado en la salada. A los 2 días ya se te empieza a desteñir, se pone colorado, ¿viste? La manga va hacia la derecha, es así, ¿no? Es curioso. Javier González Fraga guarda que dijo una frase, ayer lo escuché en un programa, dijo, en mi diccionario no existe la palabra ajuste. Sí, me imagino que debo bajar todo de internet, ¿no? De tener diccionario. Vamos a ver con qué se descuelga, ¿no? Sería interesante. Bueno, Javier se descolgó ayer o anteayer con un comentario que, hoy en día, no sé, ¿el INADI quedó medio acéfalo o está Moratean ya? Creo que asume pronto. Esperemos, porque se mandó un comentario diciendo que, no sé, que los periodistas son como... que quieren descansar como los moros y ganar plata como los judíos. Sí, francamente, una muestra de racismo y de ignorancia bestial en un universitario y en un graduado, ¿no? Sí. Me pareció francamente... si ese es el vicepresidente, espero que no se contagie a Ricardo de ese racismo oscurantista de González Fraga. No va a ser el vicepresidente, de todas formas. No importa.
Pero bueno. Yo está quiero está dicho. contar, en el medio de estos diálogos de humor que tenemos, es que los muchachos humoristas, los ahijados políticos de este programa, los ahijados artísticos, perdón, de este programa, están sábados y domingos. Ya no. Hemos cambiado fechas, horarios. A ver. Y de sala también. Vamos a estar desde mañana sábado en la sala de representantes, que es la sala grande de la Manzana de las Luces, que tiene mucha más capacidad. Se agrandó Chacari. Y vamos a estar todos los viernes y sábados a las 21:30. A horario central. Sí, horario Bien. central. Bueno, esperemos que nos sigan acompañando, como nos han estado acompañando hasta ahora los compañeros, que bueno, nos han hecho dar este salto. Bueno, yo quise ir la semana pasada y no había ya localidad. No, Por eso ahora tenemos una sala que es el doble, Tenemos ¿no? una sala, sí, un poquito más del doble, pero de todas formas siempre aconsejamos recomendar, Sí, bueno, reservar. ya estaban vía- en la sala grande, creo, la semana pasada, ¿no? No, la semana pasada todavía no. Reservar bueno, vía mail. Tampoco va a haber entradas. Tenemos un mail que es losmuchachoshumoristas@yahoo.com.ar. Ahí estaba recién en la pantalla de los muchachos. Que ahí pueden reservar las entradas, las tienen que ir a buscar una hora antes, pero bueno, como para que la gente se pueda asegurar. Estábamos haciendo 3 funciones semanales y seguía quedando gente afuera, así que bueno, esperemos que nos sigan acompañando, estamos muy contentos. Bien. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir conversando y tienen algo más de lo que están guardando todo para la Manzana de las Luces. Le vamos a agradecer al director de la Manzana de las Luces, por favor, que ante la El amigo multitudinaria... Brignani, la verdad, se porta bien siempre. Ante la multitudinaria aceptación que han tenido los muchachos humoristas... Hay que aclarar algo, ¿no? Porque la Manzana de las Luces es un edificio público que depende de la Secretaría de Cultura. Y para cualquiera que se le ocurra decir del favoritismo con los muchachos humoristas o con cualquier muchacho, allí ha habido eventos de un absoluto pluralismo. Allí ha habido eventos, como creo que saben ustedes, donde ha estado Macri, donde ha habido presencia de algunos medios de comunicación críticos del gobierno. Es un espacio muy, muy abierto y plural, que también es hospitalario con ustedes, ¿no? No, y digamos que es gratuita la entrada, o sea, los muchachos no lucran con esto, y que es a la gorra. Es a la gorra, exactamente. Creo que en materia de humor, si va Macri, puede llegar a superarlo, sobre todo con esto de bienvenida basura, ¿no? Sí. Vamos a un corte. ¿Lo vieron? Basta, les pido por favor. No le dé más prensa. Habla el país y el continente. Pasa mi vida estúpidamente. La secretaria del Ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis. No, acá no. Balmaceda venía con ciertos pruritos de autocensura, se afeita su propia lengua. Yo creo que Balmaceda, este es un espacio muy libre. Usted puede decir en contra de quién lo que quiera. A favor también, pero preferimos que hable en contra. Cual si fuera Cacho Fontana, rememorando las décadas nuestras, quiero presentar a Carlos Balmaceda con su nueva composición, un tango intitulado Ponele. Muy bien, muchas gracias. Así, a capela, obviamente, acá nomás. A capela. Dice algo así, vamos a cortarlo igual, algo como... Ponele que te llamas Marcelita o Felipito, ponele que te criaste en una regia mansión, ponele sos heredero de un imperio periodístico, sos socio mayoritario de Clarín y La Nación. Ponele que papel prensa es el patio de tu casa, ponele con un chasquido a un obrero lo rajás, ponele que cantas truco con genios a paca paca, ponele forrado en guita, para siempre vas a estar. Ponele siempre, ponele que te afanaron la voz, que por el bocho te pasan un teleprompter veloz, diciéndote las palabras que tenés que pronunciar, que tu alma es como una grilla que armó ayer Cablevisión. Y terminamos así diciendo, si el día menos pensado se te da por regresar a la casita del barrio en donde fue tu niñez, ponele que la monada te ha de esperar como ayer, por la memoria de todos y el coraje de volver. Muy bueno, muy bueno. Lástima que no vinieron todos nuestros invitados para que Carlos le hubiera cantado. Permítanme, hoy inauguramos una nueva agenda. Yo le voy a regalar una a Jorge Yusen, la agenda. Es la primera vez que hace eso, el nacional y Valdés. popular, es la agenda kirchnerista. Les voy a regalar a cada uno de ustedes. Ya se me las llevaron todas, no me dejaron ni una, qué bronca, mirá. Y a los muchachos humoristas, para que repartan hoy allá en Gracias. el Café 5 Hispano. Espectacular. En la Manzana de las Luces
Bueno, Carlito va a ir ahí, va a ir ahí a convidar café 5 Hispano, que está buenísimo. A las 21:30 entonces. Desde mañana sábado. Sábados. Mañana sábado estrenamos y después vamos a ir viernes y sábados a las 21:30, siempre con entrada libre. Y bueno, que por favor reserven vía mail para que puedan asegurarse. Y sin confundir la información, pero vamos a estar en un nuevo espacio también, que va a ser interesante. Ah, eso también. Estamos abriendo un espacio nuevo en Trasnoche de los Sábados en un centro cultural. Donde vamos a hacer en el Centro Cultural Mordisquito, que queda en el pasaje Santo Discépolo. Vamos a estar a partir de las 12 de la noche todos los sábados coordinando una noche de humor político y social. Vamos a oficiar de presentadores y van a ir apareciendo diferentes comediantes que hablen de temas sociales. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. La verdad, un gusto. Y esto, nosotros, cuando eran pobres, le dimos pelota. Después, vengan y compartan cuando la levantan en pala. Absolutamente. Como Copani, que convida. Claro, porque la gorra que pasan es la de Dualde. Así. Hasta la semana que viene, Cosia. El Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan 2 tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada.